Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios. Hoy es lunes 7 de abril del año 2025. Estamos ocupados en el aspecto número 34 del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento y usamos como base Romanos 16:20, que dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nosotros sabemos que Dios está trabajando para aplastar a Satanás debajo de los pies de la iglesia. Este versículo está al final de Romanos. Nosotros podemos darnos cuenta que todos los 16 capítulos de Romanos sirven para explicar cuál es la condición del hombre aquí en la tierra y cómo Dios, esa condición del hombre, para ayudarlo a entender, usó al apóstol Pablo escribiendo estos 16 capítulos para que el hombre entienda cuál es su condición ante Dios, tanto judíos como gentiles y aún la iglesia. Porque uno debe de saber la diferencia entre el mundo, Israel y la iglesia. Así la clasifica Dios en este libro de Romanos. Pone por un lado a los judíos, pone por otro lado a los gentiles, que son gente sin convertirse a Dios, y pone a la iglesia, que es el grupo de gente convertida a Dios. Y el libro es tremendo porque revela secretos y misterios de Dios profundos, y al final pone a una iglesia como un cuerpo. O sea, una iglesia que vive corporativamente, y el énfasis al finalizar el libro de Romanos es una iglesia llena de amor, un cuerpo de Cristo lleno del amor de Dios. Esa es la meta de Dios al darnos la vida de Cristo a nosotros. Que nosotros alcancemos a ver en Romanos la meta de Dios, que es un cuerpo, una iglesia llena del amor de Dios. Por eso finaliza con puros saludos. Y entonces dice que Dios aplastará, el Dios de paz, porque la meta de Romanos es que nosotros como cristianos vivamos en paz, como el cuerpo de Cristo. El problema que tenemos es de que Satanás, pues, está sobreentendido que Satanás es el único que no deja que la iglesia sea unida. Satanás es el que se opone a que los cristianos seamos uno en Cristo. Entonces, por eso Dios dice que Él está trabajando para aplastar a Satanás, y que el fin de nuestra carrera, la meta de nuestra carrera, sea vivir en paz. Y cuando nosotros vivimos en paz, hay una demostración fehaciente, una demostración clara de que Satanás estaba bajo nuestros pies. El hecho de que Satanás esté bajo nuestros pies sencillamente significa que no tiene ninguna supremacía en nuestra vida, ni nos está dominando. Fíjense que en estos mensajes que he desarrollado acerca de este aspecto número 34, si ustedes se dieron cuenta ayer hablamos de la creación de Luzbel y el pecado de Luzbel. O sea que Satanás no fue creado como Satanás, sino que por alguna razón Dios nos pone a ese querubín, a ese ángel, nos lo pone como alguien que era perfecto, con el sello de la perfección, y
que era un personaje con mucha autoridad, era la mano derecha de Dios. Era el protector del trono de Dios, solo imagínese. Aunque Dios no necesita quien lo proteja, pero Dios delega funciones. Y una de las funciones de Luzbel era cuidar el trono de Dios. Entonces yo quiero en esta mañana, por favor, porque quiero ya ir concluyendo la plática respecto a Satanás, que es parte del trabajo de Dios ponerlo como estrado de los pies de la iglesia, parados sobre él, Satanás aplastado, sin función. Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia lo deje sin función. En nosotros la iglesia, porque claro está que Él es el príncipe de este mundo y Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Así lo dice Pablo en 2 de Corintios 4:4. Entonces, mis amados, para entender con claridad las funciones del enemigo, pero que Dios lo quiere bajo nuestros pies, aplastado, tenemos que recordar que nosotros estamos en un mundo que tiene cosas visibles, pero aparte del mundo visible en el que nosotros vivimos, tenemos que estar conscientes que hay un mundo espiritual. Y por eso es que en Efesios capítulo 6 nos dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los lugares celestiales, en las regiones celestes. Entonces no te olvides que nosotros pertenecemos a un mundo que tiene esfera espiritual y esfera visible. O sea que nosotros bregamos con esas dos esferas. El problema que tienen muchos cristianos es que ignoran la esfera espiritual y solo se concentran en la esfera visible. Nosotros debemos entender, porque si entendemos esto, nosotros vamos a saber cómo es que Dios está operando en este tiempo y cómo debemos de entender a Satanás. Porque Satanás es un misterio para todos nosotros. Yo creo que a nosotros no nos debería de extrañar eso, porque Él es el príncipe de las tinieblas, Él es el engañador, Él es el ladrón, Él es el homicida, Él es el padre de mentiras. Pero yo quiero, por favor, que no ignores que todo lo creado por Dios es espiritual. Todo es, escúchame bien, todo lo creado por Dios es espiritual. Dios es espíritu, pero Él se personifica en la persona de Cristo. Satanás es espíritu, pero Él se personifica, y oye, ese se personifica por lo menos en 40 cosas. No nos debe de asustar la personificación, porque Dios se personifica, de acuerdo a la Biblia, en 700 cosas. El diablo se personifica en 40 cosas. Y nosotros los hombres, escúchame bien, nos volvemos la personificación, sea de Dios o sea del diablo. Así que es bien importante entender este asunto. Tú y yo bregamos con dos esferas. Nunca te quedes solo con la esfera física. La esfera espiritual es más elevada que la esfera física. Nosotros somos una realidad en la esfera espiritual. Perdón. Y somos una sombra en la esfera física. Entonces tú tienes que pedirle a Dios que te abra tu entendimiento, porque tú existes en la esfera espiritual.
pero también existes en la esfera física, lo mismo que Dios. Y el diablo hace lo mismo, porque Satanás es un espíritu, Dios es un espíritu, y tú eres un espíritu. Algunos no entienden estas cositas, pero si nosotros logramos entenderlas, entonces Dios nos va a abrir nuestro entendimiento para que podamos ver con más claridad el propósito eterno de Dios. Nosotros ya sabemos que Satanás fue creado como un ser perfecto, pero se corrompió y soberanamente es Dios el que hizo eso, porque Él se volvió el adversario de Dios. Pero aún siendo el adversario de Dios, y esto debe de sorprenderte, aun cuando Satanás es el adversario de Dios, Dios lo usa para perfeccionarnos a nosotros. Ahora, quiero que pienses bien lo que está hablando el hermano Carrillo, porque Dios tiene acceso a la esfera espiritual, es decir, ahí es su hábitat. Tenemos que entender lo que es el hábitat angelical. En ese hábitat, ahí está Dios. En ese hábitat, ahí está Satanás. Y en ese hábitat, ahí estamos nosotros. Solamente que el hombre no ha entendido que de acuerdo, pues, a la revelación de Dios, lo que yo te estoy hablando es Dios el que lo dice, no es un invento mío. Dios vive en la esfera espiritual. Satanás vive en la esfera espiritual. Nosotros vivimos en la esfera celestial. ¿Cómo? ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Lo que pasa es que nuestra mente humana no puede discernir nuestra dualidad. Nuestra mente humana no tiene la capacidad para entender que usted existe en la vida espiritual. En la vida espiritual usted está con Cristo, porque Cristo está en la vida espiritual. Por eso Él económicamente está sentado en el trono. Está a la diestra de Dios. Pero la Biblia no te niega, la Biblia dice que tú estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso, vuelvo a repetirte, tu mente humana no lo discierne. Pero si te vuelves a tu espíritu, entonces vas a entender lo que estoy hablando. Porque Satanás aparece en el cielo. Tú sabes que en Job, él aparece en el cielo y le preguntan de dónde viene. Y él claramente dice, yo vengo de la tierra. Entonces Satanás puede estar en el cielo y puede estar en la tierra. Dios puede estar en el cielo y puede estar en la tierra. Pero asústate pues, porque tú estás en el cielo y estás en la tierra. Entonces, esos son misterios. Eso es tremendo, hermano, porque tú crees que solo estás aquí. Pero tú y yo no solo estamos aquí. ¿O me podrías explicar tú qué significa que tú estás en los lugares celestiales? La única explicación que la Biblia te da es que estás en Cristo. Y si Cristo está en el cielo y está en la tierra, Cristo está en el cielo económicamente. Pero Cristo está en el corazón de todos los creyentes, esencialmente. Entonces, pidámosle a Dios que nos abra las Escrituras para que nosotros podamos comprender cómo es que los espíritus están personificados. Fíjate que la idea que tienen los cristianos acerca de Satanás es que es una serpiente, que es un dragón. Y muchos, hasta en una figura
caricaturesca lo tienen porque creen que es un animal o un hombre rojo con cola y con un tenedor. Pero yo quiero decirte que si tú entiendes que los espíritus se personifican, tú tienes que entender que cuando en Génesis se nos habla de una serpiente que habló con Eva, es el animalito ese que Dios usó para hablar con Eva. Y pues, si tú lees un librito de los hebreos, de los judíos, que se llama Los Jubileos, allí te dicen claramente, como información, que todos los animales hablaban antes de que el hombre cayera. Entonces, no era nada raro para Eva que una serpiente le hablara. Es más, la serpiente fue degradada porque se volvió un animal que ahora se arrastra, pero de acuerdo a las explicaciones que hay en todos esos libros que sirven de información, caminaba parada y tenía pies, tenía sus extremidades inferiores. Y cuando abren a las serpientes aquí en la parte así de las faldas, ahí tiene escondidas las patas, porque la maldición de Dios fue que se arrastraría, caminaba erguida, y todos han oído esas historias. Pero yo quiero pues que tú veas que si nosotros creemos que esa serpiente es Satanás, que las serpientes que andan arrastrándose son Satanás, no, se personificó en esa serpiente. Pero él no solamente se puede personificar en una serpiente. Asústate porque los fariseos, el Señor les dijo que eran generación de víboras. ¿Por qué? Porque el Señor hizo alusión a el hablar de los fariseos. El hablar de los fariseos era un hablar corrupto, un hablar torcido, un hablar engañador. Ellos engañaban al pueblo, porque ellos les decían a los judíos que era de Dios hacer estas y estas cosas, pero era una palabra mezclada, no era una palabra pura la que ellos aprendieron a hablar. Lo mismo sucede hoy día. La esposa de Satanás es Babilonia, la cual es confusión, porque el Satanás lo único que sabe hacer es engañar y confundir a toda la gente. Entonces, claramente se puede ver que al final de la Biblia hay dos esposas. Está la iglesia como la esposa de Cristo que habla la verdad, y tenemos que hablar la verdad, y tenemos que aprender a hablar la verdad, porque la esposa de Satanás es la que habla mentira, y nosotros podemos ser usurpados por Satanás si no tenemos cuidado, y en vez de predicar un evangelio puro, vamos a resultar como la Iglesia Católica, que predica un evangelio lleno de mezclas y de conceptos ortodoxos. O sea que las enseñanzas bíblicas que usted escucha en muchos grupos son la mezcla de enseñanzas paganas antiguas con enseñanzas bíblicas. Muchos maestros de la tradición ortodoxa, que son intelectuales y teólogos con títulos de doctores, Pablo lo advirtió. Pablo dijo que cuando él partiera, que vendrían lobos feroces y que no iban a perdonar al rebaño, y que de entre ellos mismos se levantarían algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, hay que estar alerta. Y Pablo, ahí en el libro de los Hechos, él dice: yo no he cesado día y noche de instruiros, dice, día y noche. Él pasó enseñando por 3 años
enseñándoles a los hermanos todo lo concerniente a la palabra del Señor, ¿sí? Día y noche, dice, no ceso o no cesé de amonestarnos a cada uno con lágrimas. Eso está en Hechos capítulo 20, versículos del 29 al 31. Y todos nosotros históricamente sabemos que no pasó mucho tiempo antes que la mayoría, si no todos los llamados padres de la iglesia, cumplieron esa profecía de Pablo. O sea que hombres de Dios los torció Satanás. Hermanos, es muy fácil torcerse y resultar enseñando cosas que Dios no nos ha mandado. Entonces, por favor, yo quiero que le quede bien clarito a usted, mi hermano, que nosotros bregamos con dos esferas. Nosotros bregamos con la esfera espiritual y con la esfera visible. Y todos tenemos acceso, tanto Dios como Satanás y nosotros tenemos acceso a ambas esferas. Nosotros funcionamos en Cristo en la vida del Espíritu y aquí en la tierra tenemos a Cristo dentro de nosotros como nuestra esencia. Entonces nosotros tenemos acceso en las dos esferas. Y no nos maravillemos, pero en el libro de Job nos enseñan cómo Satanás está en la esfera celestial acusando a Job y cómo aquí en la tierra anda viendo a quien devora. Y debemos de entender pues que esos 40 nombres que le aparecen a Satanás en la Biblia lo describen tal como él es, y algunos de esos nombres, algunos de esos 40 nombres, yo tengo aquí notas, porque tenemos que consultar muchas veces nuestras notas. Fíjese que esos 40 títulos, a lo menos de los cuales algunos son descriptivos, mientras otros son nombres propios. O sea que él tiene nombres descriptivos y nombres propios. Entonces tenemos que poner atención a la personificación, porque él se personificó en una serpiente, él se personifica en un dragón, él se personifica en un anticristo, él se personifica en una bestia. Es más, un día se personificó en Pedro. Y yo quiero que ustedes vean que la forma en que Satanás se personifica es en la forma de hablar. Por eso la serpiente habló en una forma que era en contra de la voluntad de Dios. La serpiente vino a platicar con Eva para engañarla y le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? No, le dice, sabe Dios que el día que comáis de ese fruto seréis iguales a Él. O sea que no solamente la engañó, sino que le dio ideas de buscar cómo ser superior a Dios, lo cual es el pensamiento de Luzbel. El pensamiento de Luzbel era engañar a todos los ángeles a que lo apoyaran, a no estar contentos ni conformes con la autoridad de Dios, sino establecer su propia autoridad. O sea, es bien dicho, como muchos maestros de la Biblia lo han escrito, que el pecado de Luzbel era independizarse de Dios. Y eso es lo que Satanás le inyectó a Eva, que se independizara de Dios, porque ella podía lograr lo que es Dios sin depender de Dios, lo cual es una mentira. Entonces, gracias al Señor, mis hermanos, que podemos entender que Dios está trabajando para que Satanás esté debajo de los pies de la iglesia, lo cual significa que lo tengamos totalmente aplastado.
o sea, que no tenga la influencia que él tiene con el mundo, con los pecadores, que con nosotros no tenga tal influencia, que no nos volvamos nosotros su personificación. Nosotros sabemos que él es el adversario, pero aún así Dios lo dejó operando y él puede engañar, él puede hacer daño, él es asesino, él es mentiroso, él es alguien que representa todo lo negativo, adversario de Dios. Pero sin embargo Dios lo usa para perfeccionarnos a nosotros. Entonces, démosle gracias al Señor en esta mañana por esa gran bendición de que Dios nos está abriendo los ojos. La clave es esa. La clave es que usted entienda que todos los espíritus se personifican. Dios es espíritu y se personifica. Satanás es espíritu y se personifica. Pero ya saque pues la idea de que el Satanás es algo metafórico o algo como parábola o como alegoría, porque tenemos que entender que él es un personaje caído, que es el ejecutor del mal. Entonces ya de esa manera vamos a entender entonces que muchas cosas Dios las pone como metáfora para entender las verdades espirituales que están detrás de todas esas metáforas. Le doy gracias a Dios, hermano, porque a mí Dios me abrió mi entendimiento para que me diera cuenta que Génesis es una metáfora de asuntos espirituales. Y es por medio de esa forma de ver la Biblia que yo descubrí la creación de Dios, la hechura de Dios y la formación de Dios. Que Dios me lo bendiga, y si en caso mañana tengo que continuar un poquito más para entender el asunto de todo lo negativo de Satanás, pues me extenderé más, y si no, pues voy a pasar al aspecto 35, porque quiero terminar. Son 42 aspectos. Ore por mí para que Dios me ayude y que yo le pueda ministrar a usted una palabra pura, bajo contexto. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Hasta mañana.